Pues vamos a continuar propiamente con el tema que eh, estamos tratando. Y pues justamente es cuando, acuérdense que el día de ayer estuvimos hablando acerca del versículo 21 en adelante, del 21 en adelante es que vamos a atender. Ya hablamos acerca del respóndeme. La palabra de Dios dice entre los versículos 21 al 23, respóndeme, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle, glorifíquenlo. Descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel. Hablamos ayer acerca de la palabra respóndeme. Hicimos un estudio profundo respecto a eso y hoy vamos a hablar acerca, a partir de anunciaré tu nombre a mis hermanos. Pues fíjense que una vez que David, habiendo sido liberado, sino de la misma crisis que estaba viviendo en ese momento, ciertamente había sido liberado del sentido de haber sido abandonado en la crisis. Fíjense bien la realidad, ¿eh? Porque muchas veces ustedes y yo nos hemos sentido abandonados en medio de la crisis, cuando estamos pasando por situaciones caóticas en nuestras vidas, pero nosotros, al ser liberados de esta realidad, de esta condición, en donde podemos comprender que nunca Dios nos ha abandonado en medio de nuestra crisis, eh, justamente vamos a seguir a lo mejor en un tiempo pasando por en medio de la crisis, pero ahora, al saber que Dios está con nosotros, pues se hace la promesa, ¿verdad? Como lo hizo David, de anunciar su nombre a toda gente, a toda persona. Y es la promesa de glorificar y alabar al Dios de la liberación, ¿verdad? Entonces nosotros hemos creído en ese Dios que nos liberta. Otros pues necesitan conocer la grandeza de Dios en momentos tan extremos como a lo mejor en los que hemos pasado ustedes y yo. Y por eso tenemos que anunciar el nombre de Dios, la grandeza, su poderío, su amor, su magnificencia, porque de esa manera pues vendrán a conocer a ese Dios que nos libró, que nos sacó y que ahora nos hace saber y nos hace vivir la experiencia de su presencia en medio de cualquier situación, ¿ok? Fíjense que Hebreos 12:2 cita la segunda mitad del Salmo, de este Salmo número 22, y específicamente en el versículo 22, lo que demuestra claramente que todo el Salmo apunta directamente a nuestro Señor Jesucristo. No solo a la agonía de la primera mitad como el sufriente, ¿verdad? Eh, eh, como el desamparado, como lo hemos comentado en estos últimos 2 días. Bueno, la noche antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, Él hizo una oración gloriosa, acuérdense, allí en Getsemaní. Y una línea de esa oración nos la da el capítulo 12, versículo 26 del Evangelio según Juan. Y dice la palabra de Dios, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Esas palabras oradas a la sombra de la cruz ya, o sea, estaba ya a la víspera, ¿verdad? De la crucifixión, pueden entenderse como un deseo deliberado de cumplir esta palabra en el Salmo 22, que dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Obviamente nuestro Señor Jesús entendió que su obra obediente en la cruz traería gran gloria a Dios y Padre, declarando la grandeza de su nombre. Entonces, podemos decir que esta sección del Salmo 22 refleja la razón principal por la que Jesús fue a la cruz. Justamente fue para glorificar, para obedecer a su Dios y Padre y para darnos a conocer la grandeza de su nombre. Esa es la razón principal del por qué nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Obviamente, pues también para la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, los que temen a Jehová, alábenle. Bueno, pues el mandato es alabar, el mandato es glorificar, el mandato es tener el temor reverente a ese Dios todopoderoso, mis amados. El Dios de tan gran liberación, pues merece las tres cosas de toda la humanidad: alabanza, gloria y temor reverente.
Eso es lo que nosotros tenemos que comprender perfectamente bien al estudiar profundamente este hermoso salmo, mis amados. Ustedes y yo tememos a Dios, ¿verdad? Pues entonces tenemos que alabarlo, glorificarlo, obedecerlo. Entonces, proféticamente vemos en esta sección a nuestro Señor Jesucristo haciendo dos grandes cosas después de su gran obra en la cruz del Calvario. Primero, Jesús declara el nombre de Dios y con esto pues lleva la condición de anunciar su nombre a todos nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Y segundo, nuestro Señor Jesucristo dirige a los redimidos en alabanza y por eso dice, en medio de la congregación te alabaré. Sobre este segundo punto, Charles Spurgeon hizo una observación y lo cito. Dice él, me gusta pensar que cuando oramos en la tierra, nuestras oraciones no están solas, sino que nuestro gran sumo sacerdote está allí para ofrecer nuestras peticiones con las suyas. Cuando cantamos en la tierra es lo mismo. ¿No está Jesucristo en medio de la congregación, recogiendo todas las notas que salen de labios sinceros para ponerlas en el incensario de oro y hacerlas subir como incienso precioso ante el trono de la majestad infinita? Yo creo que también es así, mis amados hermanos. Yo verdaderamente estoy convencido que cuando ustedes y yo nos unimos en alabanza, en adoración, nuestras oraciones, nuestra alabanza, el glorificar a nuestro Padre Celestial sube como un olor grato hasta la misma presencia del Rey. Entonces, por eso es la invitación constante de alabar a Dios, de unirnos en esa gran bendición que tenemos ahora de sumarnos a los coros celestiales y cantarle a nuestro Padre, declarar su nombre, ¿verdad? Exaltarlo, loarlo, porque Él es digno. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra, mis amados. Es lo que Satanás quisiera, ¿verdad? Y es por eso que trata de desviar nuestra mirada, nuestra atención, pues para que nosotros empecemos a darle adoración a otras cosas, a dejarnos llevar por la vanagloria de la vida, de este mundo. Pero ustedes y yo que estamos comprendiendo esto, tenemos que ya tener una actitud correcta. Recuerden que nosotros tenemos que ser radicales en nuestra forma de actuar con respecto a lo que estamos aprendiendo y entendiendo. Y de esta manera, pues vamos a vivir una experiencia inolvidable, eterna, porque no nada más se queda aquí. Amén. Bueno, de los versículos 24 y 25, pues nos enseña a alabar a Dios que responde a los desamparados. Y dice la palabra de Dios, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Aquí vemos las palabras triunfantes de David, cuando dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Recuerden que él se sentía de esa manera, ¿verdad? Y nuevamente, perfectamente cumplidas en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Reflejan una profunda sabiduría estas palabras y una profundidad espiritual que nos tiene que calar, mis amados, porque tenemos que comprender que verdaderamente Dios pues nunca nos va a menospreciar cuando venimos delante de Él con un corazón contrito, humillado, afligido. ¿Ah? El Dios que responde al desamparado permitió la aflicción del afligido porque ya comprendimos correctamente bien que todo proviene de Dios, todo viene de la mano de Dios, porque Dios así lo quiere. Y si hay una aflicción para alguien de nosotros, es porque Dios la permite. Sin embargo, quiero decirles que en esa permisividad que Dios tiene para la aflicción, no menosprecia y mucho menos abomina al afligido. O sea, una cosa es que permita la aflicción y otra cosa es que Él rechace o vomite propiamente al que está siendo afligido. No, Dios ha usado y usará esa aflicción para un buen y gran propósito. Eso es lo que nos tiene que quedar, porque después de comprender que todo proviene de Dios, tenemos que comprender que todo trae
bendición a nuestra vida. Todo nos sirve para bien. Lo que dice Romanos 8:28 encaja perfectamente bien aquí. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos suceden para bien, porque fuimos llamados para un propósito perfecto, mis amados. ¿Ah? Y todo nos va a traer una enseñanza. Entonces, vimos rápidamente nuevamente la palabra emuná, la fe auténtica. Algunas personas del pueblo de Dios asocian automáticamente toda la aflicción con el desagrado de Dios. Es cierto que a veces la aflicción puede venir como un castigo, ¿verdad? Pero esto será para el incrédulo. Un castigo siempre va a ser para el incrédulo. O puede venir como una disciplina para nosotros como creyentes. Son cosas diferentes. Es como la prueba y la tentación. ¿Ah? La tentación saca lo peor de ti. La prueba que viene del Señor saca lo mejor de ti. El castigo es para los incrédulos, para aquellas personas que tienen que vivir una condición de, de, de corrección severa, pero la disciplina es para el Hijo de Dios. Acuérdense que la palabra nos enseña claramente que aquel que Dios toma por hijo, lo disciplina, lo corrige en amor. ¿Verdad? Y muchas ocasiones, pues nosotros somos medios testarudos, somos medios porfiados, y por eso Dios muchas ocasiones nos tiene que disciplinar, pues hasta con la vara de corrección. ¿Verdad? Entonces, nosotros tomamos la decisión de hasta dónde queremos ser disciplinados. Pero también quiero decirles que a veces la aflicción es algo que Dios no desprecia y la usa para buenos resultados en la vida de su pueblo. Entonces, no necesariamente tiene que venir como un castigo, como una disciplina. Simplemente la aflicción es para glorificar su nombre, para que una vez pasada esa aflicción veamos la grandeza de Dios. Y es en este sentido que se cumplieron las palabras de Isaías 53:10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y vemos que la aflicción no fue menospreciada. El quebranto de nuestro Señor Jesucristo no fue menospreciado, sino todo lo contrario. Fue exaltado a lo sumo. Dios después le dio un nombre que se nombra por sobre todo nombre. Después del quebrantamiento, después de que Jesucristo cargó con toda nuestra inmundicia, nuestra condición, fue quebrantado. Pero fíjense que ese quebrantamiento, esa aflicción, no fue menospreciada. Y yo espero que con esto nosotros comprendamos que cuando estamos siendo quebrantados por parte de Dios, cuando estamos siendo afligidos por alguna situación en particular, no pensemos que Dios nos está menospreciando o que lo que estamos viviendo va a ser menospreciado. Va a haber el momento en que eso sea exaltado para la gloria de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que ni de él escondió su rostro. Ciertamente David y nuestro Señor Jesucristo sintieron que el Padre había escondido su rostro, ¿verdad? Por eso empieza este salmo con el, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué no me respondes? ¿Mm? Sin embargo, ahora después de que ha llegado la respuesta de Dios, ya a partir del versículo 21, pues está claro que Él nunca dejó al afligido, ni siquiera en medio de la aflicción, que nunca escondió su rostro de Él, sino que la desesperación, la angustia, perdón, la angustia que muchas veces trae la aflicción nos impide ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, sino que cuando clamó a Él, le oyó. O sea, vemos cómo la respuesta posiblemente parezca que tarda un tiempo y muchas veces se siente para el ser humano un tiempo insoportablemente largo, que no llega, pero llega. A final de cuentas llegó. Y tanto David como nuestro Señor Jesucristo pudieron decir, Él escuchó mi clamor. Hoy yo creo que en muchas cosas, en muchas pruebas que Dios te ha permitido pasar, en muchas aflicciones por las que has tenido que caminar, llegó el momento en que tú pudiste levantar tus manos al cielo y decir, gracias Padre porque escuchaste mi clamor, porque llegó la respuesta a mi vida,
porque llegó la bendición, porque ahora comprendo el para qué permitiste esto. Y bueno, si ya lo hemos experimentado en tiempos atrás, ténganlo por seguro, 100% seguro, que seguiremos experimentando el escuchar de Dios nuestro clamor. Siempre lo vamos a experimentar. El detalle es que ahora ya tenemos una enseñanza más propia. El detalle es que ahora ya nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones nos parece, fíjense bien, nos parece que la respuesta tarda un tiempo insoportablemente largo. Y digo, nos parece con tanta eh, estar ahí poniéndolo enfáticamente, porque la verdad, mis amados, es que nuestros tiempos y el tiempo de Dios, pues no son compatibles, ¿verdad? No tiene nada que ver uno con otro. Y por eso a nosotros se nos hace insoportablemente largo el tiempo que pasa mientras llega la respuesta. Pero llega, a final de cuentas va a llegar. No seamos desesperados. Pidamos a Dios que nos siga dando ese don eh, de la paciencia, mis amados. Porque muchas veces ya nos estamos acostumbrando feamente a la velocidad con que se vive en este mundo. Todo lo queremos instantáneo, rápido. Y eso no es de parte de Dios. Dios tiene sus tiempos perfectos. Dios nunca se va a apresurar. Él nunca va a andar con las prisas que muchas veces ustedes y yo andamos. Él tiene toda la eternidad. Pero lo mejor de todo es que Él quiere que ustedes y yo vivamos en esa eternidad. Que podamos visualizar que si Dios tiene los tiempos perfectos, Dios tiene todo el control en sus manos, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué acelerar nuestra vida? ¿Por qué querer llegar a un punto cuando después de ese punto pues tendremos que seguir caminando? Mejor esperemos a que vayamos con los tiempos de Dios, como el Señor nos está permitiendo caminar en este momento. El día que lleguemos a cumplir nuestro caminar aquí en la tierra, nos seguiremos esforzando por acelerarnos en la eternidad. Yo creo que no. Va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente todo tiene su tiempo. Así como lo llegó a entender el rey Salomón y lo escribe ahí en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Si pueden leer, por favor, el capítulo 3 completo de Eclesiastés, en donde Salomón nos dice que debajo del sol para todo hay tiempo. Hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para reír, tiempo para llorar. Para todo hay tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué queremos acelerar nuestros tiempos? ¿Se han dado cuenta de cuando ya todos los que estamos aquí somos la gran mayoría adultos? Cuando éramos niños, cómo queríamos que el tiempo volara, ¿verdad? Se acelerara. Y después que empieza a pasar el tiempo y nos empezamos a dar cuenta y empezamos a tomar una clara conciencia de lo que es el tiempo, como que empezamos a querer meter el freno, ¿verdad? Y una ocasión yo le pregunté a mi papá, oye papi, ¿cómo se te hace a ti el paso del tiempo? Y me dice, ay hijo, dice, para mí ya se me echó a correr. Obviamente, pues él ya después de los 74 años de edad, pues el tiempo se le estaba pasando ya muy rápido. Y es lo que ustedes y yo hemos podido experimentar, ¿verdad? Cuando éramos niños el tiempo pasaba lento. ¿A cuántos de nosotros ya el tiempo ya se nos empezó a acelerar, pero rápidamente? No nos basta nada más que agarrar y voltear un poquito para atrás y empezar a recordar muchas cosas y decir, oye, pero ya pasó tanto tiempo. Imagínense que ahorita ya estamos por llegar a 2 años de la pandemia y parece que fue ayer. Entonces, no aceleremos nuestros tiempos. Dios tiene el control. Él escucha nuestro clamor. La respuesta va a llegar en el tiempo perfecto de Dios. El enemigo es el que está tratando de desviar esta enseñanza
para que nosotros todavía sigamos en esa vorágine de hacer las cosas rápido. Porque de alguna manera el enemigo nos quiere hacer caer en la trampa de que nos puede meter dardos de fuego en nuestra cabeza y decir, tu Dios no te contesta, tu Dios no te escucha, ¿para qué confías en Él? Mejor reniega de Él y muérete, como decía la esposa de Job, ¿verdad? Mejor reniega de Dios y ponte a hacer tus cosas a tu manera, busca por ti mismo, esfuérzate por hacer lo que tú pretendes y olvídate de Dios. Él no te hace caso. Y es por eso que David, cuando comprende todo esto, dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré. Hoy yo creo que ustedes y yo también podemos decir eso. Ya hemos comprendido todo esto. Ahora que de Él sea nuestra alabanza en la congregación de los santos, cuando el Señor nos llama a esa gran convocatoria de Hashem, del Eterno, decirle, Señor, de ti es mi alabanza. Hoy quiero cantarte, quiero exaltarte, quiero glorificar tu nombre. Hoy voy a pagar mis votos. Prometí. Esta es una promesa que estamos haciendo delante de Dios. Es un pacto, mis amados hermanos, de alabar a Dios en medio de la gran congregación. Entonces paguemos nuestros pactos, nuestros votos. Hay dos aspectos para una respuesta correcta en una liberación tan maravillosa. Espero que lo estemos comprendiendo desde este punto de vista. Todo esto que estamos estudiando es a la luz de la gran liberación que Dios trajo, no solamente a David, no solamente a nuestro Señor Jesucristo en medio de la crisis, sino que también a ti y a mí nos está dando esta gran liberación. Es maravilloso esto, mis amados. Y entonces estos dos aspectos, el primero es la alabanza pública. Es el aspecto para una respuesta correcta. ¿Tú te sientes libre en el nombre de Jesús? ¿Tú sientes que verdaderamente Dios ha traído libertad a tu vida, a tu corazón, a tus pensamientos, aún en medio de la crisis que puedas estar pasando? Es una liberación maravillosa, mis amados. Es una perspectiva diferente de ver las cosas. Dios ya quitó la losa, el peso que te agobiaba. Y ahora pues eres libre. Entonces, la respuesta correcta es primero la alabanza pública. Y el segundo aspecto a la respuesta correcta, para una respuesta correcta, pues es cumplir con las promesas. ¿Qué te has comprometido a hacer delante de Dios por lo que Él ha hecho por ti o por lo que Él hará por ti? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, mira, si tú me permites pasar esta situación, yo voy a hacer estos cambios en mi vida? Yo voy a tomar una decisión correcta para alabarte, para glorificarte, para poner lo que a mí me corresponde dentro de tu reino. Voy a poner mi tiempo, voy a poner mi esfuerzo, voy a poner los dones que tú me diste a tu servicio. Padre, ayúdame, dame un trabajo y mira, de verdad que a partir de que me pague mi primera quincena, yo puntualmente voy a cumplir con mi diezmo, con mi ofrenda. Y ya que Dios nos dio trabajo, ya que Dios nos bendijo, se olvidó. Eso es lo que tenemos que ir comprendiendo perfectamente, para que de esa manera, mis amados, seamos coherentes, ¿verdad? Que de lo que hablamos, lo que decimos, lo que vamos entendiendo, pues lo vayamos aplicando. No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Fíjense cómo esto que estamos estudiando trae algo increíble a la vida de otras personas. Porque la verdad es que cuando ustedes y yo hacemos lo correcto, cuando nos ponemos en sintonía, cuando verdaderamente estamos viviendo para glorificar a Dios, para exaltar su nombre a través de todo lo que hacemos, pues Dios nos permite tener un em, comentario, ay, se me fue la palabra, eh, cuando Dios nos permite
estar bien delante de Él y que la gente pueda ver lo que estamos haciendo. Y por eso otros se pueden regocijar en el Dios que nos responde. Cuando damos testimonio, esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Cuando ustedes y yo damos testimonio del poder de Dios en nuestra vida, muchas personas que están a nuestro alrededor también se regocijan porque ven en nuestra vida al Dios que responde. Y por eso dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 26 y 27, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá su corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces, fíjense que si Dios muestra tal fidelidad al afligido, y yo te quiero preguntar, ¿Dios ha mostrado fidelidad a tu vida en medio de tu aflicción? Yo sé que sí. Yo sé que sí, porque Dios lo hace. A mí me ha mostrado gran fidelidad y yo sé que a todos ustedes también. Entonces, si Dios muestra tal fidelidad al afligido, pues también hay esperanza para los humildes. Por eso dice, comerán los humildes y serán saciados, porque el buen Dios, ese Padre Celestial en el que hemos confiado, cuidará de los humildes que confían en Él y que le buscan. ¿Y cómo le van a buscar? Recuerden lo que dice Romanos 10:14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán al Dios de la Biblia si no hay quien se los enseñe? ¿Cómo pues lo buscarán si no ven en alguien un testimonio que les invite a buscar a ese Dios? ¿Cómo lo declararán como su Señor si no hay quien les enseñe quién verdaderamente es el Señor? Entonces, cuando ustedes y yo hacemos lo que nos corresponde, cuando llevamos a cabo nuestra gran comisión, lo que Dios nos ordenó hacer, de llevar el Evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? De predicar el Evangelio de Jesucristo, de dar testimonio con nuestra vida, pues ellos también alabarán a Dios. Cuando hacemos lo correcto, la gente que nos rodea desea tener lo que tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos mostrando la fidelidad de Dios cuando nos vemos en medio de una crisis y tenemos gozo y paz. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y la gente nos ve y nos dice, oye, ¿por qué tú estás tranquilo? Tal parece que no pasa nada. Pues no pasa nada porque todo está en manos de Dios. Y yo he confiado en que Dios siempre muestra su fidelidad y no me va a desamparar. Aun cuando estoy afligido, Dios está conmigo. Entonces, la fidelidad de Dios al desamparado se convierte en el fundamento de su fidelidad para con los necesitados, para con los humildes. Y la satisfacción de Dios, del Padre Celestial, está en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que significa gracia, bendición y gozo. Y esto es lo que trae, obviamente, vida a nuestro corazón para siempre y para todos los demás. Por eso dice la palabra, vivirá su corazón para siempre, porque ahora hay gracia, bendición y gozo en Cristo Jesús, que es la satisfacción de nuestro Padre Celestial y que por eso Dios le ha dado un nombre que se nombra por sobre todo nombre y que ahora al nosotros declararlo, ¿verdad? Empezamos a vivir esta gran realidad. Alabarán a Jehová los que le buscan. Hay una promesa en esto, mis amados, que los que le buscan realmente encontrarán a Jehová y por lo tanto le alabarán. Ustedes y yo ya lo hemos experimentado y esa es una bendición que tenemos, es una promesa cumplida. Tú y yo en algún momento buscamos a Dios por lo que nos pasó, por la aflicción, por el tormento que vivíamos, por el pecado. ¿Se acuerdan que hace tiempo prediqué acerca de darle gracias a Dios hasta por el pecado
que cometimos, porque ese pecado nos llevó a buscar a Dios y a vivir ahora la promesa hecha realidad, porque hemos encontrado a Jehová de los ejércitos. Y ahora lo único que nos corresponde es alabar a Dios, bendecir su nombre. Dice Spurgeon, fíjense lo que dice, lo cito: hay almas que ahora lloran por el pecado y anhelan un Salvador que pronto les encontrará, y luego se convertirán en los más sinceros cantantes del nuevo cántico. Vienen, llegan a miles incluso ahora. La música de alabanza continuará mientras el sol y la gloria del Señor cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. De generación en generación será alabado el nombre del Señor. Eso lo dijo Spurgeon y tiene mucha razón. Un día ustedes y yo éramos almas que llorábamos por nuestro pecado, llorábamos por la condición paupérrima en la que nos encontrábamos, llorábamos porque éramos el menosprecio, éramos lo más ruin y anhelábamos, honestamente anhelábamos un Salvador. Recuerden el tiempo antes de Cristo. Y ahora yo le doy la gloria a Dios porque pronto nos encontró, a ti y a mí. Conmigo se tardó 36 años, gloria a Dios. Contigo yo no sé cuánto tiempo se haya tardado, pero ahora veo 36 años y digo, Señor, qué tan rápido viniste a mí. Te doy toda la gloria y toda la honra porque llegaste en el momento justo. Y hoy, mis amados, nosotros, ustedes y yo, nos estamos convirtiendo en los más sinceros cantantes del nuevo cántico. Y no porque tengamos excelentes voces, no. Simplemente porque nuestro corazón arde en la presencia de Dios y le alaba con sinceridad. Hoy declaro que Aljaba de Dios es el lugar donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Todos ustedes y yo cantamos cántico nuevo de alabanza a ese Rey, a ese Dios todopoderoso que tuvo misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios, se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra. Ustedes y yo estamos allí. Nosotros técnicamente no teníamos nada que ver en el reino de Dios. Solamente éramos creación. Pero la fidelidad de Dios, que mostró primeramente al desamparado allí en la cruz del Calvario, ahora se ha convertido en la base, mis amados, para llevar a todos los confines de la tierra hacia Jehová de los ejércitos. La gloria sea para el Señor, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, ahora podemos tener acceso con seguridad, con confianza. Y eso lo tenemos que recordar y volvernos constantemente a Dios. Si nos desviamos un poco del camino, hermanos, volteemos nuevamente nuestra mirada a Dios. No solo es verdad que el Señor no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, como lo dice el Salmo 22, versículo 24, sino que Él usa esa aflicción para alcanzar todos los confines de la tierra, para el conocimiento de Dios, para arrepentimiento para Él y para su adoración. Por eso dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y yo también quiero decirte que Dios está cumpliendo la promesa. Salvo tú y será salva tu casa. Y un día, tu familia, por todas esas personas que tú estás orando y las estás levantando y las estás presentando delante de Dios, vendrán también en adoración genuina delante del Rey. Entonces podemos decir que esta sección del Salmo 22 pues muestra la segunda gran razón por la que Jesús fue a la cruz. Simplemente por amor a aquellos que creerían en Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesucristo fue a la cruz por amor a ti, porque un día creerías en Él, creerías en su obra, en su gran obra salvadora. Y por lo tanto ahora, pues te acuerdas y te vuelves a Jehová de los ejércitos.
No es una exageración demasiado sentimental decir que Jesús pensó en cada uno de nosotros como sus redimidos y nos amó hasta la cruz y nos amó en la cruz, allí en donde su dolor estaba siendo más expreso, en donde su agonía era la más fuerte agonía que puede un ser humano experimentar, en donde experimentó la ira de Dios. Allí nos estaba amando, allí nos amó, mis amados. Por eso no es exagerado pensar en el gran amor de Dios por nosotros. Hebreos 12:2 dice de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él sí tuvo la autoridad de menospreciar algo, el oprobio, la burla. Todo eso él lo menospreció por amor a ti y a mí. El Salmo 22 ahora muestra poderosamente ese gozo, tanto en su obediencia como en la glorificación a su Dios y Padre. También como en el gozo de rescatar y amar a aquellos que confiarían en él. En el gozo de que habría hermanos a quienes declararía el nombre de Dios. Ahora él nos está declarando a ti y a mí como sus hermanos el hermoso, el amoroso nombre de Dios. ¿Se dan cuenta de todo esto? Es hermoso estudiar de esta manera la palabra, ¿verdad? Fíjense que Spurgeon dijo en el respecto a esto, en este último intervalo feliz, antes de que realmente entregara su alma a las manos de su padre, sus pensamientos se apresuraron hacia adelante y encontraron un lugar bendito de descanso en la perspectiva de que, como resultado de su muerte, todos los linajes de las naciones adorarían delante del Señor y que por una simiente elegida el Altísimo será honrado. Hoy ustedes y yo estamos en esos linajes, en esas naciones, adorando delante del Señor, porque fuimos escogidos y ahora fuimos rescatados. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Quiero citar a Boyce, otro teólogo, que escribió lo siguiente respecto a esto. Dice, creo que es un pensamiento absolutamente maravilloso y que debería llevarnos al amor y la devoción más intensas por Jesucristo. Tú y yo estábamos en los pensamientos de Jesús en el mismo momento de su muerte. Fue por ti y por mí explícitamente y por nuestra salvación del pecado que Él estaba muriendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Tiene mucha razón este hombre, Boyce. Y esto pues nos lleva a tener una alabanza duradera para un Dios fiel. Que nuestra alabanza no sea nada más de domingo, mis amados hermanos. Que nuestra alabanza no sea nada más cuando tenemos lo mejor de Dios, cuando estamos recibiendo bendición. Y gloria a Dios, gracias Padre, porque llegó la economía, porque llegó la bendición de la salud, porque llegó un hijo esperado, porque la alabanza tiene que ser duradera, porque es para un Dios fiel, que se muestra también eterno, y por lo tanto su alabanza tiene que ser de esa naturaleza. Amén. Y dice la palabra de Dios entre los versículos 28 al 31, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Fíjense qué maravilloso es esto, mis amados. La experiencia de aflicción y crisis no hizo que el antes desamparado, pudiéramos ver a David,
a nuestro Señor Jesucristo, o a ti o a mí juntos allí en ese sentimiento de desamparo, perdiera ningún sentido de la confianza en el poder y la autoridad de Dios. O sea, la experiencia de la aflicción y la crisis no te pueden llevar a perder en ningún momento el sentido de confianza en el poder y la autoridad de Dios. Ya no podemos ser engañados por Satanás. Podremos estar presionados, afligidos duramente, pero ustedes y yo jamás vamos a poder ya perder el sentido en la confianza del poder y la autoridad de Dios. El reinado del Señor sobre las naciones, de sentido tanto a su crisis anterior como al llamado a todas las naciones a adorar ante el Señor, es correcto. Por eso dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esto nos recuerda que un día Jesús reinará sobre todas las naciones, acuérdense. De lo contrario, pues sería impensable. Y habría una pregunta muy fuerte. ¿Está Cristo, el gran rey, satisfecho de establecer en un rincón del mundo como gobernante de una provincia escasa su reinado? Él quisiera hacerlo en tu vida. Yo quisiera que preguntaras a tu corazón, ¿tú crees que le estás proveyendo a nuestro Señor Jesucristo el mejor lugar para reinar aquí en la tierra? Acuérdate que tú eres el templo del Espíritu Santo. Acuérdate que tú eres el templo en donde Cristo quiere reinar, se quiere establecer y se ha establecido. Ahora hay que dejar limpio ese templo, tenerlo aseado, tenerlo pulcro, porque Cristo se lo merece. Haciendo a un lado pensamientos equivocados, mentiras que Satanás quiera poner, echarlas a la basura, porque ahí le pertenece nada más. Obviamente nuestra naturaleza recién nacida anhela la expansión del reino del Redentor y oramos por ello instintivamente, que el reino de Dios se establezca en todo lugar, ¿sí o no? Queremos que el reino de Dios se establezca en la vida de nuestros seres queridos. Y por eso, pues, aunque hemos recién nacido, y digo recién nacido, aunque tú tengas, no sé, 60, 70 años en el Señor, para Dios tú eres un bebé, un recién nacido en comparación a la eternidad. Entonces, en esa naturaleza nos tiene que llevar a anhelar la expansión del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Pues el Señor Dios es tan exaltado que todos le honran, tanto los poderosos de la tierra como los que descienden al polvo. Y aquí es de notar algo especial, que aunque todos honran al Señor, lo honran de diferentes maneras, ¿no? Los poderosos de la tierra disfrutan de una comida en comunión y adoran a Dios. En contraste, todos los que descienden al polvo, pues simplemente se postrarán delante de Él en humilde reverencia. Y esa es la verdad. Cuando estamos vivos, pues tendremos la oportunidad, ¿verdad?, de disfrutar en comunión los unos con los otros, adorando a Dios. Eh, pero el día que el Señor nos llame, pues llegaremos delante de Él y nos postraremos en una humilde reverencia, reconociendo su señorío, su autoridad, su grandeza. Ujú. Y esto pues tiene la misma idea que el pasaje que el apóstol Pablo posteriormente escribe cuando dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Ahí en Filipenses 2, versículos 10 y 11. Entonces, esta declaración de todos los que descienden al polvo sugieren a los que son justamente humillados, pero también se puede entender en un sentido más amplio, ¿verdad?, de todos aquellos que llegaremos a la presencia de Dios cuando seamos llamados. Anteriormente en el Salmo, ahí en el Salmo 22:15, el polvo sugería la mortalidad del hombre y su lugar bajo la maldición. Y David puede usar aquí a todos los que descienden al polvo como una simple representación de toda la humanidad, de lo que un día nos sucederá a todos y cada uno de nosotros, si es que Cristo no llega antes, ¿verdad?
Entonces, si esto es cierto, la frase, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, pues sigue el mismo pensamiento. Es una frase sugerente, especialmente considerando la conexión de este salmo con nuestro Señor Jesucristo, con el Mesías, el más grande hijo de Dios, el hijo de David, como le conocemos, ¿verdad? Miren, de toda la humanidad, Jesús fue singular, como el que puede conservar la vida. Él es el único que puede conservar su vida, ¿verdad? Jesús mismo dijo de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso lo leemos en Juan 10, versículo 18. Entonces, Él es el único que puede tener esa condición, pero todos los demás no podemos conservar la vida a nuestra propia alma. Por eso necesitamos del Salvador, necesitamos de nuestro Padre Celestial, necesitamos del que tiene la autoridad sobre la vida, el que tiene el poder para ponerla y para quitarla y para volverla a tomar. Y la gloria sea para el Señor porque hemos venido a confiar justamente en ese Dios todopoderoso. Amén. Entonces, eso ya no nos debe preocupar, mis amados hermanos, para nada. Ya no debe haber temor delante de la muerte. Cristo tiene el control hasta de eso. Amén. Dice la palabra de Dios, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Entonces vemos que la fidelidad de Dios al antes desamparado se cuenta a través de las generaciones, trayendo gran gloria al Señor. Todos mirarán lo que se ha logrado en y a través del antes desamparado de nuestro Señor Jesucristo y escucharán que Él hizo esto. Y esto resulta en servicio a través de las generaciones. Por eso dice, la posteridad le servirá. Esto resulta en la fama de Dios a través de las generaciones. Por eso dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esa es la fama de Dios. Esto que acabamos de ver resulta en la difusión del mensaje de la justicia de Dios a través de las generaciones. Por eso dice, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. La gloria sea para el Señor, porque hasta nuestros días se ha cumplido cabalmente esta declaración. Entonces, podemos decir que Jesús pensó en sus hermanos judíos en la cruz, como mis hermanos, ahí en el Salmo 22, 22. Pero también pensó en los gentiles que entran en la asamblea de los redimidos, en la gran congregación. Y eso lo vemos en el Salmo 22, 25. E incluso pensó en las generaciones futuras, a quienes rescataría y confiaran en él. Por eso dice a la postrera generación y a pueblo aún no nacido. Eso lo dice ahí el Salmo 22, versículos 30 y 31. Y la gloria sea para el Señor, porque ahí entramos ustedes y yo. ¿Verdad? Pensó en las generaciones futuras. Nosotros estamos a casi 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo llegara a la cruz del Calvario y nos rescatara. Y ahora confiamos ustedes y yo en Él. Entonces, finalmente vemos la visión que se extiende a las generaciones no nacidas, en términos que se anticipan a la predicación de la cruz, relatando la justicia de Dios, o sea, la liberación, que se reveló en la acción que Él tomó en la cruz del Calvario, pues ahora tenemos la bendición. Y todo esto se suma a la maravillosa verdad, a la verdadera condición para el rey David de Israel, pero mucho más gloriosamente cumplida en Jesucristo, que ninguno de los sufrimientos del desamparado fue despreciado. Cada gota de esa copa de agonía fue y es usada para la gran gloria de Dios hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo hasta el futuro, hasta la eternidad. Todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo padeció, no fue despreciado. Toda la agonía que vivió ahora es usada para la gran gloria de Dios. ¿Qué nos queda entender en este sentido? Todo tu padecimiento, todo tu sufrimiento, todo lo que tú puedas estar experimentando en Cristo Jesús, porque ahora ya lo vivimos en Cristo.
porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora entonces, todo lo que yo estoy viviendo, si yo estoy pasando por pena, si yo estoy pasando por aflicción, si yo estoy pasando por luto, si yo estoy pasando por dolor, si yo estoy pasando por enfermedad, todo lo vivo en Cristo. Y déjame decirte que nada de tu sufrimiento, nada de tu agonía, nada de tu dolor va a ser despreciado. Todo eso va a ser usado para la gloria de Dios y hoy lo estamos viendo reflejado en nuestras vidas. Seguro estoy que cuando Cristo pasó por eso, Él sabía cómo se iba a glorificar el nombre de su Padre. Hoy te animo, te invito a que veas que cada cosa que haces en Cristo no va a ser despreciado. Va a ser para la glorificación de nuestro Padre Celestial en el momento correcto. Fíjense cómo en la mayor medida Jesús se apropió de la victoria de la segunda mitad de este salmo, tanto como de la agonía de la primera mitad. Justo antes de morir, Jesús clamó, consumado es. Lo vimos en Juan 19:30. Y esta es una cita del último versículo del Salmo 22. En nuestro texto, ese versículo dice, Él hizo esto, refiriéndose a Dios como sujeto. Pero no hay objeto para el verbo en hebreo y también se puede traducir consumado es. O sea, si traducimos correctamente de la palabra de Dios, en donde dice justamente en el versículo 31, anunciarán que Él hizo esto, justamente es el consumado es. Se puede traducir de esa manera también, mis amados. Entonces, aquí tenemos la gran gloria de Dios reflejada en la cruz del Calvario. El salmo que comenzó con el clamor de abandono termina con la palabra de Él ha obrado, consumado es. Amén. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. ¿Se dan cuenta cómo se encaja perfectamente bien, se eslabona, hace clic perfecta la palabra de Dios en todo momento? Eso es lo que nos permite confiar grandemente en la palabra de Dios. Es fiel, es verdadera, no cambia. Amén. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Con esto terminamos el capítulo número 22